la forma que yo conto mi historia pasa por la relación con mi corporeidad, ¿no? Que hoy decimos corporeidad, cómo construimos un cuerpo en el cuerpo, cómo se esculpe, cómo se hace una transformación de creación de una corporeidad, una forma de ser con su cuerpo. Y yo creo que para mí empezó sobre todo en mi infancia, en un barrio pobre de Río de Janeiro, de periferia, muy asociado a violencia, al dominio de los traficantes, de, como se dice, narcoestado, de que el Estado no está tan presente ahí, porque está dominado por otras fuerzas. Y yo, un niño muy feliz, con un vecino, con la calle de tierra, y que yo podría jugar descalzo, jugar la pelota y otros juegos con mis compañeros. Entonces era una infancia muy feliz, y ahí yo siento que este cuerpo que más tarde encontró una expresión por la danza, por la música, y sintió ahí su vibración, su alegría de ser cuerpo. Ahora, cuando me llegó la adolescencia, estaba muy angustiado con todo lo que percibía, que este lugar era un lugar muy malo en términos humanos, ¿no? De que la gente no estaba bien cuidada, que había mucha amenaza y violencia cerca. Algunos amigos míos fueron muertos por situaciones de estar. Yo mismo, había un momento que me apuntaron una arma porque pensaban que yo era otra persona, y si tenían la certeza yo no estaría aquí. Entonces que me angustió mucho como adolescente. Yo encontré, yo siempre tengo la sensación así que algo me guiaba, inconsciente, no sé si alguna cosa interna o ancestral me orientaba, y mi intuición me direccionaba para alguna otra parte. Entonces yo encontré el camino del arte. Primero, claro, fui a hacer algo de deporte, fui a hacer natación y saltos ornamentales, que es muy apolíneo, como tú controlas cada milímetro de tu movimiento para poder llegar en la agua, en la piscina. Y yo durante algunos años, 2, 3 años, me dediqué a esta práctica de nadador y de saltar en el trampolín. Esto ya me sacó un poco de la angustia de estar ahí muy expuesto a violencia del lugar. Yo me dediqué mucho a eso. Después yo tuve que hacer una cirugía, apendicitis aguda, el apéndice inflama y las dores son muy fuertes. Y yo era muy joven, pero pasé por eso como 14 años. Y ahí interrumpí mi camino como deportista y descubrí el camino de la arte, de la danza, del cuerpo, de la expresión corporal. Entonces, estoy diciendo que desde muy joven siento que había un camino que estaba siendo diseñado. Y yo entonces empecé a hacer expresión corporal, que era básicamente una activación para liberar la tensión, un relajamiento con incensos y un poco de meditación, y después un momento de creatividad en grupo. Entonces ya descubrí que había algo de grupo, de juego, de improvisación, y ahí pratiqué eso algunos tiempos, y una profesora me miró y dice: tú eres muy expresivo. Y yo me recuerdo que era un momento que Caetano, Gilberto Gil, Ney Mato Grosso, que eran los cantantes de Brasil, que estaba haciendo una revolución en relación a la masculinidad, que no tenía que mostrarse como
viriles y hombres fuertes, sino que también incorporar la feminilidad en la forma de moverse, en la forma de vestirse, en la forma de cantar, de las letras de las canciones. Y en el mundo también existía como que Mick Jagger, que ponía batón, como se llama. La cultura y la música, y yo estaba en la música, entonces que el mundo femenino para mí era mi habitación, mi hábitat natural. Y yo entonces estaba practicando la expresión corporal. Fui invitado para ser parte de un grupo de presentación y ahí exploré todas las modalidades de danza, danzas afro, danza moderna, contemporánea. Entré para un grupo de danza contemporánea y de pronto la gente que hacía estas prácticas de danza me presentaron libros de terapia corporal. Entonces había la antigimnasia de Thérèse Bertherat, con un libro que se llama El cuerpo tiene sus razones. Y fue muy importante este libro para mí, porque yo vi que el cuerpo era una especie de libro, de enciclopedia de todos los conocimientos, todas las vivencias. Entonces yo empecé a perceber que más allá del arte, de expresarse, había también el cuerpo como curación, como algo de que si tú liberas las memorias del cuerpo, de las células, de los músculos, alcanza un estado mejor, te expresa mejor, te comunica mejor, va más allá de sus condicionamientos y limitaciones. Entonces, esto antes de conocer la biodanza. Y yo hacía parte de un grupo musical, yo era compositor, tenía mis músicas, hacíamos presentaciones. Entonces que yo estaba muy metido en el mundo de arte como una especie de salvación de este mundo que yo hablé, para sacarme de este lugar pequeño, perigoso, y al mismo tiempo yo me sentía muy impotente porque yo quería hacer algo, cambiar eso. Entonces, pero el mundo de la acción y de la militancia política no me llamó. Yo no pensaba en eso, pero yo dije, yo voy a expresarme a través del arte. Entonces hace canciones que hablaban de la opresión, de las diferencias culturales, de las clases sociales que había en Río de Janeiro. Y de pronto yo estaba ensayando un repertorio con una amiga en su casa. Ella buscó un papel y me dice, esto es algo que creo que a ti te va a gustar mucho. Tiene todo lo que tú gustas. Tiene grupo, tiene danza, música, tiene expresión, la gente estudia mitología, filosofía. Era la biodanza. Y yo miré, interesante, biodanza. Y había un sábado de iniciación a la biodanza con un médico carioca, Francisco Trotti Filho, que tiene un libro que solo hay en portugués, pero muy antiguo, tal vez uno de los primeros libros. Y creo que hasta antes de Rolando lanzar su libro, antes, ellos compiló materiales de Rolando y escreveu um livro chamado Biodança. Ainda tinha o símbolo da palomita. Rolando durante um tempo usou esse símbolo, que eram duas palomitas como yin yang, pero duas palomas. E em torno das palomitas haviam as pétalas da flor de lótus. Era lindo esse símbolo. Pero no, ya había derechos autorales, no se podía usar. Entonces yo empecé biodanza con Francisco Trotti Filho, que era médico, y de pronto para hablar de biodanza mostró el sistema límbico hipotalámico y el cerebro humano con sus diferentes regiones, y habló del cerebro interno, de la vivencia.
E eu então vinha da arte, da mitologia, da filosofia, e havia ciência aí, e eu pensei, isso aqui tem todo. Então me encantou a biodança como uma possibilidade de seguir desenvolvendo meus interesses e sobretudo no mundo que a mim me gostava, estar com gente, bailando, com boa música e num ambiente afetivo. De pronto me identifiquei profundo com biodança, descobri algo que unia todos meus interesses, minhas vocações. E Francisco Trotti Filho era o organizador, presidente executivo de um encontro nacional de biodança que ia acontecer no Rio de Janeiro um mês depois. Então, um mês depois, vinha rolando. Então, que eu hice um mês de classes e encontrei rolando num congresso, um encontro em Rio de Janeiro, e rolando deu conferências, e nessa época sua companheira Cecília Lucy, eu também la conheci aí, pero rolando, eu me recuerdo, eu lo mirei e também foi um impacto muito grande de sua presença, que tinha todo junto. Eu estava buscando também esta masculinidade nova, essa forma de ser homem que falei, de la música, e de pronto vi este homem tinha seus anteojos com lentes grossas, não? Que estava assim como muito científico e ao mesmo tempo de pronto sacava toda a sua roupa de científico e bailava como um dançarino, com sensibilidade, com umas mãos dulces, com uma mirada terna, com ternura, e isto me deu um impacto muito grande em minha construção personal. Eu disse, bueno, então sim, há este caminho também. A biodança foi como a união de todos os processos que eu estava vivendo antes. Um ambiente onde está todo. Esta construção de uma identidade que tem um corpo como memória, por isso a palavra corporeidade solucionou bem isso, porque o corpo é como união de órgãos, não como o corpo de la anatomia, é um corpo mecânico, cartesiano. Este é o corpo, pero a corporeidade é a poética, a arte de construir-se, de fazer um corpo a partir de suas vivências. E cada vivência que temos nos dá alguma dimensão de nossa corporeidade. Então, claro, se vivemos com as emoções que são como nos vão a deprimir, nos vão a tornar-nos tristes, este corpo toma esta forma. Então, a biodança é a possibilidade de criar um ambiente onde se pode cambiar esta corporeidade, se pode hacerla uma corporeidade forte, potente, expressiva, alegre, erótica e também profunda e que, claro, não negamos o dolor, senão que lá vivimos e bailamos. E se pode bailar todo, se baila dolor, se baila angústia, se baila com lágrimas e ao mesmo tempo se transmuta isto em êxtasis, em expansão. Então que biodança foi a união de todas as minhas inquietudes. Eu vejo que eu fui construindo um caminho, que estava buscando algo, buscando, e quando encontrei biodança, por isso, isto de minha amiga me ofereceram um papel, disse, isto tem tudo aquilo que a ti te gusta. E aí foi como unir todo o que eu queria. Quando eu me alejei para dedicar-me à biodança, à psicologia e às terapias, foi também continuar buscando, e quando eu volvi, fui a ser como que a tradução biocêntrica de toda essa experiência.
Entonces yo estudié mucho psicología, todas las líneas y todas las terapias. Y ahí después yo dije, ¿qué hago con esto? Y mismo la danza, la estructura de la danza contemporánea, porque son coreografías, cómo yo voy deshacer una parte, descondicionar una parte de esa orientación coreográfica para transformar en movimientos naturales, espontáneos, y al mismo tiempo también los conocimientos que yo busqué afuera, como después yo vuelvo para la biodanza y hago la traducción, ¿no? Desde el principio biocéntrico. Por eso dice que cuando yo algunas veces, muchas veces, yo aproveitaba un momento para hablar con Rolando como un joven y le pedía como orientación. Y él le decía, yo pensaba que podría integrar esta propuesta en mi trabajo en biodanza. Y ellos no me decía sí o no de pronto, sino que me hacía pensar, reflexionar. Decía, tiene que partir siempre del principio biocéntrico. Siempre que tú quieres reflexionar sobre si algo puede ser integrado o no, tiene que confrontar con el principio biocéntrico. Si está de acuerdo con el principio biocéntrico, tú puedes integrarlo. Si no, no. El cuerpo es la clave, está todo en el cuerpo, y por eso también me gusta mucho la lectura y orientación de movimiento, porque el cuerpo no engaña. Me gusta también hablar, me gusta también, yo creo que la terapia verbal tiene su ubicación como algo que agrega un cierto sentido. Pero la gran revelación siempre es el cuerpo. La forma como estamos, como miramos, como respiramos, como nos movemos, como la historia de nuestra vida está en nuestro cuerpo. Y la biodanza para esto, no veo nada que... Yo me interesé por muchas terapias y conocí mucho, pero la biodanza es una sabiduría, no va a agotar todo lo que podemos estudiar en biodanza. El cuerpo es todo arquetipo, todo arquetípico, ¿no? Cada parte de nuestra postura erecta ya es una transgresión, que nosotros estamos todo el tiempo luchando con la gravedad que nos atrae, y estamos buscando estar en una postura que en mitología se habla del axis mundi, del eje, ¿no? Como una línea que viene del cielo y entra por el alto de la cabeza y que se descarga en el coxis y en las piernas. Entonces esa postura erecta ya nos pone en una dimensión de horizonte existencial y de abertura hacia el infinito. Solo con la postura, y después con cada parte de nuestro cuerpo, como ponemos la mano, ¿no? Para cada cosa que queremos expresar. Entonces, a veces en una danza, una pequeña indicación en una persona está haciendo una danza yang, una danza de fuego, pero su mano no está acompañando toda esta fuerza que viene del centro visceral, del centro afectivo, hasta la mano. Entonces, una pequeña indicación de que ponga en tu mano esta intención. Y ahí ponga la intencionalidad que quiere. Y cambia no solo la danza, cambia una forma de expresarse, cambia una forma de poner su intensidad, al mismo tiempo la mirada, ¿no? Que tenemos una mirada receptiva, relajada, abierta, del místico, del poeta, que recibe el mundo, que se espanta, admira, contempla. Y tenemos la mirada investigadora del científico, que es una mirada analítica, que tiene el foco, no como predador en la selva, pero un predador de conocimiento,
quiere buscar, quiere encontrar su conocimiento. Yo veo cada vez más y me interesa más las sutilezas del cuerpo. Cada pequeño detalle de nuestro cuerpo está hablando de algo que es simbólico. Y esto de la propia forma del cuerpo, sin hablar de evocar diferentes vivencias adentro, que esto es otra cosa, como los órganos funcionan, todo lo que es la psicosomática, de que las emociones van a activar o bloquear ciertos órganos y la necesidad de recuperar la motilidad de los órganos, la pulsación, la vibración. Entonces hay un mundo infinito de cosas y el mito está en el cuerpo, en cada parte del cuerpo, los animales, el tigre que está en la espalda, el hipopótamo que está en el abdomen, la garza que está en el centro cardiorrespiratorio, la serpiente que está en la pelve, los genitales. Entonces, todos los mitos, los animales, los alimentos pueden ser localizados en el cuerpo y que el cuerpo puede ser todo comprendido, no solo estudiado analíticamente, pero mirarlo como esta fuente inesgotable de información. Aunque me gusta mucho el estudio académico, también todos los libros, pero siempre hay que voltar y ver si este conocimiento se integra en la corporeidad. Si no es una divagación puramente conceptual, sino que se puede localizar las ideas haciendo cuerpo. Incluso las corazas caracterológicas de Rice son ideas congeladas, emociones e ideas congeladas por la postura rígida, lo más común en todo el mundo, que es la rigidez del maxilar. Todo el mundo en algún momento tiene que invitar a la gente que relaje el maxilar, los labios, la lengua y aquí también, para estar más receptivo, porque la necesidad de control genera tensión en el cuello, en el maxilar, y de pronto nos ponemos con cristalizaciones oculares. Y también los órganos ya no vibran, no pulsan con su vitalidad por cuenta de emociones repetitivas y que van bloqueando la posibilidad de abertura. Sí, hay tanto para hablar del cuerpo. Me gusta pensar, sí, como punto de partida, que el cuerpo está alienado, ¿no? Nuestro cuerpo social no nos pertenece. El cuerpo está apropiado por fuerzas. Y esta percepción de que mi cuerpo está apropiado por fuerzas sociales, culturales, ideológicas, de poder. El cuerpo no nos pertenece. Y toda esta labor, toda esta elaboración es para recuperar el cuerpo, reapropiarse de él. Mi cuerpo, mi historia, mis ancestros, mi origen, mi biografía y también desde mi biografía yo puedo ir más allá y retornar del inconsciente personal, biográfico, disolviendo mis condicionamientos de mi familia, de mi región, hasta el inconsciente colectivo, recuperar los mitos, los arquetipos y tener posibilidad de expresar
a través de los diferentes arquetipos y me van dando repertorio para ampliar el guerrero, el amante, el padre, el sabio, y todos los mitos hablando de tantas cosas increíbles y mi identidad se amplía desde el personal al colectivo. Después el vital, un cuerpo que vibra por sí mismo, porque está vivo, porque siente, porque tiene sentimientos vitales, siente la euforia de las células que están felices y llegar al inconsciente cósmico, que es saber que somos hechos de hidrógeno, de carbono, y que estos elementos químicos fueron generados dentro de las estrellas, el inicio del universo, y que tenemos también esa herencia cósmica bailando con nosotros. Entonces, cuando abrimos para perceber la dimensión que tiene el cuerpo y salimos de lo pequeño, del condicionamiento biográfico, es una dimensión muy importante. Yo creo que ahí ya no sabemos quién somos, en un buen sentido, de que somos una pregunta y estamos abiertos a todas las posibilidades. Y esto nos libera muchísimo. Ahora, al mismo tiempo es importante reconocer las diferencias, ¿no? Estar en lo universal, pero también perceber lo que es ser brasileño, lo que es ser argentino, lo que es ser un carioca nacido en Río de Janeiro, en la periferia, y no donde Vinicius de Moraes ha compuesto La chica de Ipanema, no, muy lejos de eso, otra realidad. ¿Cómo es cruzar el túnel que separa las diferentes regiones de Río de Janeiro y llegar a habitar otros lugares, y que hay otros cuerpos en la playa, hay otros cuerpos como la chica de Ipanema que balancea su cuerpo, y el cuerpo operario, el cuerpo que tiene que estar en los buses, un cuerpo que está solamente un cuerpo dominado por la más valía del trabajo, y que Karl Marx lo analizó muy bien, ¿no? La fuerza de trabajo está alienada, está por los donos del capital que compran la fuerza de trabajo, y ese cuerpo que es puramente la fuerza de trabajo, y que el periodo de la esclavitud, que se esclavizaban las personas, era un cuerpo para ser molido en las haciendas de café, y que duraba en torno de 4 años. Y trabajaban hasta enfermarse, morirse. Y venían más cuerpos para trabajar. No eran personas, eran cuerpos de trabajo. Entonces, todo ese análisis del cuerpo para recuperar, reapropiarse de su cuerpo y no ser como un cuerpo que es sujetado por otros, sino tornarse sujeto de su propio cuerpo. Y cuando yo fui para Europa, yo fui como un brasileiro, y yo sabía que esto era algo también que hacía diferencia, que mi forma de ser cuerpo, mi forma de comunicar, mi forma de mirar, mi forma de sonreír, mi forma de hablar, todo traía algo, además de un método que yo estaba representando. Y yo pude encarnar muy bien eso. De 98, cuando me decidí en Suiza para un congreso, no sé si era europeo o mundial. Y yo di una clase en Hamburgo, me fui invitado, me dijeron, tú vienes para el congreso, entonces ven a dar una clase en Hamburgo. Y yo fui, ¿qué quieres dar? Yo dije, vivencia de tema. Y Alemania, entonces yo pensé, vivencia es una propuesta de filosofía. Y a veces había la frase que decía, só es posible filosofar en alemán.
Y ahí tenía los grandes filósofos que yo admiraba, como Goethe, como Nietzsche, como Heidegger, y mismo los que más racionalistas como Kant, ¿no? Y lo que inspiró Nietzsche como Schopenhauer, todos los alemanes. Había tantos filósofos importantes alemanes y que yo decía, voy a hablar de filosofía para estos alemanes. Tengo que estudiar mucho, entonces me preparé un año, estudié todo que podía, pero cuando llegué ahí encontré personas muy relajadas que solo querían bailar. Incluso no estaban tan así para la teoría como yo pensaba. Y yo he hecho una clase en el Congreso en Suiza de biodanza y poesía. Y entonces que fue una clase linda y la gente se encantó, había toda parte y me invitaron para Italia, para Inglaterra, para España. Bueno, entonces para el año próximo tenía un viaje largo, por lo menos un mes, dando diferentes. Y yo de pronto me di cuenta de que podría agregar algo desde mi corporeidad brasileña. Incluso esta pregunta me hace darme cuenta que era un valor que yo no reconocía tanto, que también había, yo pensaba que porque ya llegaba con 20 años de experiencia y ya había cometido muchos errores, ¿no? Entonces cuando yo empecé a dar clases en crear la escuela en Portugal, yo decía, no voy a repetir los mismos errores que he hecho en Brasil, voy a crear nuevos errores. Y sí, porque los errores son como errancia creativa. Y ahí fui trabajando y esta clase, me fez recordar que la clase de biodanza y poesía fue una clase que Rolando asistió. Yo hice supervisión con él en Río de Janeiro, en un momento de una supervisión colectiva, fue lindo. Pero había un momento que ellos no me acompañaba tanto en mi desarrollo como profesor. Y ahí era un gran congreso en Águas de Lindóia, que organizaba Rolando Toro Acuña, y había una sala principal que venía a dar clases Zélia Vilarinho, una gran directora de Brasil, del sur de Brasil, pero Zélia tuvo un problema y no pudo venir, y la salón principal estaba libre. Entonces, que en vez de dos clases, una en el salón principal y otra en el salón pequeño, yo fui dar para todo el congreso, encuentro regional, algo así, en el salón principal, y veio Rolando. Entonces no era una clase que yo había pensado que Rolando estaría, pero era una clase de biodanza y poesía, que es un tema que es un poeta. Y ahí él me redescobriu como profesor. Y él me vio y dice, yo quiero reconocerte porque siempre te vi como un menestrel, un Orfeo tocando la guitarra en los congresos, porque me encantaba tocar, cantar con la gente durante los eventos. Y hoy descubrí mi profesor, vi cómo tú preparaste, cómo era tu clase, vi que tú conoces muy bien los autores que hablaste, que no era algo preparado para esto. Y sí, me reconoció en muchas cosas y como que me dio un aval. Y el año siguiente vine para Europa, entonces como ya estaba como que me sintiendo esta expresión muy moderna, empoderado para ejercer mis potencias y desde este estudio académico, pero ahora tú me diste una clave que también ese cuerpo que fue construido y bañado por mi brasilidad en Río de Janeiro y en Brasil, también fue un cuerpo que llegó a Europa y se confrontó con diferentes cuerpos naturales. El cuerpo cuando está con mucho frío tiene que estar más así, protegido, y naturalmente la postura es distinta de un cuerpo que está
con más calor, que puede moverse más abierto, cerca del mar, y con una cultura de baile, de contacto físico. Pero lo que también descubrí es que la gente estaba con muchas ganas, y que la biodanza podría parecer algo muy sudamericano, muy de los latinos en general, pero los europeos necesitaban y necesitan, como toda la gente, de espacios de libertación, porque también es una cultura muy tradicional, muy antigua, y tiene sus dimensiones opresoras, como por ejemplo la educación, los conceptos. Entonces que también hay una coraza ideológica, conceptual, y por eso también ahora yo decidí que venía más veces a Sudamérica, porque me hace bien, ¿no? Yo necesito sentir esto, necesito estar en un ambiente que diga, qué lindo que son así, y poder mirar las cosas tan buenas. Y claro que la biodanza creo que solo podría ser criada por un sudamericano. Interesante porque ustedes me preguntan cosas que me hacen abrir posibilidades que no, lo que estoy diciendo es algo que no he dicho antes. Entonces, como que estoy también descubriendo una forma de decir, porque contar nuestra historia y contarla es una forma también de dar cuenta del mito personal, ¿no? de cómo se crea un mito personal. Y sí, como que es un proceso en construcción. Ahora mismo me pregunto cosas, me doy cuenta, ¿no? de procesos que estoy viviendo y que puedo querer. Y hoy mi vida pasa mucho por... Yo tengo un hijo de 11 años, entonces la paternidad fue como algo deseado desde siempre. Yo quería ser padre, pero necesitaba ser padre de mí mismo, ¿verdad? Durante un tiempo, para descubrirme, para buscar toda mi posibilidad. Y incluso porque fui criado en el mundo, fui criado por madre y abuela, las dos unidas. Mi madre me amó de una forma muy práctica, con la comida, con el cuidado, con la educación. Y mi abuela me amó de una forma dulce, sensual. Entonces mi abuela era un poco así como mestiza, de indio y negro, con sus cabellos ondulados. Me recuerdo de ella poniendo así perfumes, como una Iemanjá, un cabello largo así, y siempre con corporeidad conmigo, me tocando, me besando. Mi madre y abuela. Entonces que el mundo femenino siempre fue mi mundo. Mi padre, yo no lo veía mucho. Mi madre a veces decía, voy a hablar con tu padre cuando él llegue. Entonces yo imaginaba a mi padre como alguien duro, a veces rígido. Y a los 20 y pocos años estaba en terapia y hablé de mi padre y dije, ¿por qué no va a hablar con tu padre? Y fui a hablar con mi padre, fui a encontrarlo y fue muy importante porque yo hice todas las preguntas que quería para mi padre. ¿Por qué se casó con mi madre? ¿Cómo se sentía cuando era joven? ¿Cómo fue su relación con su padre? Todo. Y ahí fue muy sincero y al final terminamos nos abrazando, nos besamos y descubrí un padre maravilloso que yo no sabía que tenía y lo recuperé. Entonces la paternidad para mí fue algo que yo tenía ganas, pero no me sentía, quería ir para el mundo y no quería ser un padre con un hijo en otra ciudad o en otro continente más difícil. Yo pensé, no, yo quiero en un momento que yo esté. Entonces pensaba, bueno, si no pasar, no va a pasar. Entonces solo fui padre a los 51 años, entonces que esperé y cuando me enraicé en Portugal,
y ahí surgió la posibilidad y fue lindo. Y yo tengo una corporalidad con mi hijo muy grande. Cuando ellos nacido, yo nació en diciembre, que es invierno en Portugal. Yo lo puse desnudo acá, yo también, y acostado así, con la calefacción, y quedávamos ahí, él se dormía, y a veces se movía, ficava aqui. Passei como 10 dias sem fazer nada, solo na experiência de estar, eu e a madre nos alternávamos nessa relação com meu hijo. Então, que eu hoje tenho hijo com muito acercamento corporal. Sou padre que me gusta ser assim, neste aspecto de contato físico. Que não iam organizar minha vida. Que eu vinha de uma família operária e pobre, então que gostar de música, de baile, de estas práticas, não me poderiam sustentar em meu desenvolvimento. Aunque minha primeira profissão foi dar classes de guitarra. No Brasil chamamos violão. Então eu dava classes de violão para ganhar meus primeiros dinheiros, e eu me recordo que com as primeiras notas que ganhei, encomendei livro de filosofia que se chamava El Problema de la Verdad. É livro que conta a história da evolução do pensamento, do pensamento animista, primitivo. Era livro pouco tradicional, que considerava que o pensamento evolucionou do pensamento mítico para o pensamento racional, que eu chamo positivista, como de Augusto Comte e Immanuel Kant, os dois que são como baluarte do racionalismo. E eu comprei esse livro e foi livro de filosofia. Então pero eu escutava que isto não ia nunca ia sustentar-me como profissão. E de pronto vi que havia algo organizado, havia rolando congresso, biodança, e a gente apresentando suas monografias, e havia ali investigações, rolando sempre, equilibrando muito bem a cientificidade da biodança com a poética. E isto me mostrou que eu poderia seguir por este caminho. E de pronto, depois que conheci a Rolando, Francisco Trott era muito bom professor, foi minha iniciação. E depois conheci a Rolando como dois homens diferentes, pero que me deram a direção para onde ir. E logo, alguns meses depois, entrei na escola de biodança. Então, tudo muito assim, já era muito jovem, como 18 para 19 anos. Estava muito... Pero porque, recuerda que de los 14, de la infancia, del desporto, de la arte, de la expresión corporal, yo estaba buscando algo como que para salir de este espacio que era muy opresor para mí. Yo estaba muy angustiado en la adolescencia. Yo tenía como... yo sentía angustias muy fuertes. Yo quería hacer algo que me ayudara. Y la arte fue el camino. Y cuando conocí biodanza, entonces me entré en la escuela. Como no tenía recursos para pagar, yo fui un colaborador, ayudando en todas las cosas en la escuela. Y soy muy grato a la directora Dalma Campos, fue la primera directora. Y yo entonces, colaborando en la escuela, conseguí hacer la formación, aunque en este momento la escuela era una escuela muy carioca, así como la gente ia muy relajadamente. Entonces todas las promesas que tenían de la cientificidad de la biodanza, de la metodología, de una comprensión organizada del método, yo no encontré neste momento en la escuela. Fue con María Della después, mi retorno.
es otro capítulo. Pero yo entonces encontraba en la psicología. Entonces yo tuve la oportunidad de estudiar psicología. Mi padre, por la iglesia, que yo hacía trabajo para una iglesia, entonces me dio una beca de estudios. La mitad del curso yo no pagué y la otra mitad yo pagué trabajando. Y conseguí entonces concluir mi curso de psicología y esto busqué como que para dar soporte. La promesa de cientificidad que yo vi en primer momento, que no encontré después, yo la busqué en el estudio académico de psicología y también después fui completando con especializaciones en terapia bioenergética, terapia haitiana, la meditación activa de Osho, Rajneesh, también me dieron algunos guías. Después, dentro de la universidad, hice la especialización en terapia familiar sistémica y sexualidad humana. Después fui a hacer psicología médica, psicosomática. Entonces que no paré de estudiar, me dedicaba todo el tiempo. Enquanto eso, practicaba biodanza como aluno en grupo regular, después como facilitador. Y de pronto, cuando María Adela se tornó la directora de la escuela de Río, yo volví a estar más cerca de Río, de la escuela. Y volví a hacer todo el proceso, como si fuera por primera vez. Aunque ya tenía toda esa trayectoria, pero era ainda muy joven, tenía 20 y pocos años. Entonces que la gente pensaba que yo estaba haciendo por primera vez, en verdad yo estaba como que profundizando y me dando cuenta de que cuando yo cuestioné la capacidad de biodanza de hacer un proceso profundo, era porque yo no conocía. Entonces con Adela empezamos a estudiar juntos, a trabajar. Yo fui su alumno en grupo regular, ella fue mi alumna en grupo regular. Nuestros alumnos tenían curiosidad de hacer clase, los alumnos de ella querían hacer clase conmigo, mis alumnos querían hacer clase con ella. Entonces decidimos trabajar juntos, criando workshops de fin de semana. Entonces que hicimos muchas cosas lindas, desde, claro, Minotauro, 4 elementos, árbol de los deseos, pero también temas abiertos como identidad y afectividad, como Eros, y fuimos haciendo tantas cosas en 10 años de trabajo así. Nos conocimos hace 40 años casi, pero de trabajar 10 años, y también invitando los facilitadores. La biodanza veio como hija de la contracultura, ¿no? El movimiento de los 60, 70, la contracultura, el movimiento hippie. Me gusta cuando Raúl dice que nosotros somos el éxito secreto de los hippies, me encanta eso, yo le cito mucho. Entonces nosotros hacemos parte de un momento importante en la cultura, la virada que se difundió por el mundo. Y ahora yo observando, hay también retrocesos, como que la gente quiere mirar el cuerpo desde un punto cuidadoso y a veces se crea otro nivel de represión, de miedo, por ejemplo, yo veo que para los hombres hoy hay como que necesidad de ser conservador para no ser interpretado como alguien que está abusivo, invasor, porque hay un momento importante de revisionar todos los comportamientos, toda la forma de estar, todo biologismo para justificar cosas, abusos sociales. Hay una dimensión muy grande de cosas que, como están
na efervescência é difícil fazer um análise. E eu vejo que a biodança está num momento aí muito cuidadoso também, que necessitamos revisionar, revisitar as formas de estar. E, sobretudo, em Europa, nos Estados Unidos eu já estive e me dava conta de que, por exemplo, em relação a contato, intimidade, tu tens que firmar um documento para dizer que está consciente de que vai participar de uma atividade que tem contato, que tem acercamento. Porque senão uma sociedade toda hecha de advogados para poner processos e a gente. Então que em Europa também há regiões que são mais difíceis e que por isso também que a palavra progressividade, que é uma palavra importante, um mecanismo de ação, uma forma de abordar a prática de biodança se hace muito importante. Porque a gente pode todo com seu corpo, como dizem os sociólogos, ¿no? Como a positividade tóxica de Byung-Chul Han, me parece. Byung-Chul Han, é sociólogo, que habla que estamos tão positivos em nossa abertura para poder todo o que queremos, desejar todo o que queremos, expressar. O contrário do início da contracultura, que veníamos da repressão que falava Freud, da herança vitoriana, da reina Vitória, que considerava todo impuro e estávamos reprimidos. E depois, por necessidade, hicimos uma liberação e aí se abriu um mercado para consumir toda a positividade possível. E isso cria um outro problema que eu posso tanto o que posso querer, como vou desejar, que coisas são importantes para que eu possa desejar. E também em relação ao corpo, né? Que como vai ser interpretado os valores biocêntricos estão vigorando aqui nesse espaço. Não há ideologias e não há valores culturais que não estejam baseados no princípio biocêntrico. E desde o feedback, desde a progressividade, desde a autorregulação, vamos criar uma situação de... Então, isto tem que ser bem preparado, e isso veio em Europa, para que a gente possa estar num ambiente seguro, de que não é como aí se pode todo, não, que estamos aí desde a afetividade construindo uma relação, porque é um momento que há qualquer coisa pode ser interpretada como abusiva e não sabemos como o outro vai interpretar. E é bom que cada um possa sinalizar e possa dizer o que sente, mas o problema é quando se apunta um dedo e se hace um juízo e se hace uma condena prévia e não sabemos qual de nós pode ser o próximo a ser interpretado como abusador, como tóxico, como patriarcal, machista, sobretudo os homens. As mulheres estão fazendo o que têm que fazer, claro, sua emancipação, seu posicionamento, sua voz, seus limites, o que querem. Então, por ser um momento assim de muito cambio, o que sinto é que estamos todos um pouco mais cuidadosos e conservadores para chegar onde queremos chegar, construindo algo pouco a pouco e não tanto com uma linguagem revolucionária da contracultura, senão que evolucionária de pequenos cambios que vão promovendo os grandes cambios, pero sem deixar de mirar a dimensão social
de que nosotros tenemos el compromiso de un cambio social. Muchas veces algún alumno me pregunta, algún estudiante de la escuela, ¿por qué no creamos una comunidad? ¿Por qué no hacemos la comunidad biocéntrica? Dice, esto no es el objetivo de Rolando, porque eso sería crear un ambiente afuera artificial. Nuestro compromiso mayor es estar en el mundo, en las instituciones y los pequeños cambios que vamos avanzando de adentro de las instituciones, sanando, es lo que va a proporcionar el punto de mutación y lograr un cambio. No sabemos cuándo va a pasar eso y cómo va a pasar, pero es algo que tenemos como meta, como foco de llegar ahí y no de alejarse del mundo y tirarse de la sociedad para crear un mundo perfecto, que también sabemos que después de algún tiempo va también entrar elementos que van a sacar la armonía, porque siempre hay trabajo para hacer, siempre somos humanos con luz y sombra. Y bueno.